Una semana más, mi persona, corazón, pensamientos y oraciones son y están con los habitantes de Ucrania y por la familia de los fallecidos también en el ejército ruso. Y no a la guerra sigue tan vigente como estaba al comienzo de esta guerra inútil y sin sentido. Me duele, así lo hago saber y lo digo en este medio, que en esta última conferencia general, la número 142, parece ser que no se habló mucho acerca de la guerra en Ucrania, sino es por la voz del profeta. Parece que los demás no tenían ningún comentario, lo cual, no sé, me pareció un poco raro y extraño. Pero es cierto, el profeta Nelson sí que habló acerca de la guerra de Ucrania. Bien, mi no a la guerra y la N que acompaña este vídeo es mi corazón dolorido al respecto. Sobre las redes sociales que hablan en contra de la Iglesia, por ejemplo, controversias mormonas o pesquisas mormonas, digo, a palabras necias, oídos sordos. Y esto lo digo porque en la conferencia general se habló de que parece que importaba que lo que estaban hablando en algunas redes sociales en contra de la Iglesia. Pues que lo digan. En fin, pero comencemos. Hola mis estimados hermanos y hermanas. Estás viendo Ven Sígueme con Lolo de Producciones Baraka. Os habla Lolo y el tema de hoy es Pascua de Resurrección. Destruirá la muerte para siempre. El himno que me ha sugerido esta lección es Cristo ha resucitado, el himno 122 en el himnario español. La vida de Jesucristo es fundamental para toda la historia de la humanidad. El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles, en la página de la Iglesia. ¿Qué significa eso? En parte, ciertamente, significa que la vida del Salvador influye en el destino eterno de todo ser humano que haya vivido o que vivirá. También podría decirse que la vida y la misión de Jesucristo, que culminan en su resurrección aquel primer domingo de Pascua, conectan a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Quienes nacieron antes de Cristo miraron anhelosamente y con fe hacia Él, Jacobo 4:4. Y quienes nacieron después miraron en retrospectiva y con fe hacia Él. Al leer los relatos y las profecías del Antiguo Testamento, jamás vemos el nombre de Jesucristo, pero sí vemos la evidencia de la fe de los creyentes de antaño en su Mesías y Redentor, y el anhelo que sentían por Él. De modo que nosotros, a quienes se nos invita a recordarlo a Él, decía Jesucristo, podemos sentir el vínculo con quienes lo esperaban a Él, pues ciertamente Jesucristo ha llevado la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Y en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Después de denunciar a los escribas y fariseos por su hipocresía, Jesucristo dejó el templo. Cuando él y los discípulos contemplaron los edificios del templo, enfrentó a los discípulos con una declaración profética que debe haber resultado sorprendente. Del templo dijo: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Ni una sola piedra iba a quedar sobre otra, ni una piedra de la entrada, ni del santuario, ni del lugar santísimo de la casa santa, ni una piedra del patio y del claustro del templo. Todo sería echado abajo. El templo de Herodes iba a ser destruido, como se puede ver en el diccionario de la Biblia de William Smith, edición revisada, título Templo. Posteriormente, cuando Jesucristo estaba sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él y le hicieron dos importantes preguntas. Con la primera: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Los discípulos le pidieron que le dijese cuándo ocurriría
ocurrirá la destrucción del templo de Herodes y la matanza y dispersión de los judíos. Con la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, pidieron una explicación definitiva acerca de los importantes acontecimientos que procederán a la segunda venida del Señor. Mateo 24:3. La venida del Salvador en poder y gloria para juzgar al mundo está muy próxima. Los profetas antiguos y modernos han hablado de este evento glorioso y terrible y han dado a la humanidad señales como evidencia de que Él vendrá. La aparición de cada una de estas señales de los tiempos es indicación de que el día se está acercando. Es cierto que nadie conoce el momento preciso en que regresará el Señor. Sin embargo, vendrá pronto, y aprendiendo a reconocer las señales de los tiempos, los hombres estarán listos para recibirlo. Estarán preparados con suficiente aceite en su lámpara. Estarán listos para el día del juicio. Y más de un apóstol o un líder han dicho que tenemos que vivir y hacer las cosas como si eso ocurriese o fuera a ocurrir mañana. Hay entre nosotros muchos escritos que predican las calamidades que están a punto de venir sobre nosotros. Algunos de ellos han sido dados a luz como si fuera necesario para despertar al mundo a los horrores que están a punto de venir. Muchos de esos escritos provienen de fuentes sobre las que no puede haber incuestionable confianza. ¿Os dais cuenta vosotros, los poseedores del sacerdocio, de que no necesitamos tales publicaciones para ser advertidos, si tan solo estuviéramos al tanto de lo que las Escrituras ya nos han dicho con claridad? Permitidme daros la palabra segura de profecía sobre la que debéis apoyaros para vuestra guía, en lugar de confiar en estas extrañas fuentes que tal vez tengan implicaciones políticas. Leed el capítulo 24 de Mateo, particularmente aquella versión inspirada tal como se encuentra en la Perla de Gran Precio, es decir, la traducción de José Smith. Luego leed la sección 45 de Doctrinas y Convenios, donde el Señor, no el hombre, ha documentado las señales de los tiempos. Ahora consultad la sección 101 y la sección 133 de Doctrinas y Convenios y oíd el relato de los acontecimientos paso a paso que llevarán a la venida del Salvador. Finalmente, dirigíos a las promesas que el Señor hace a aquellos que guardan los mandamientos cuando estos juicios desciendan sobre los malvados, tal como está establecido en Doctrinas y Convenios, sección 38. Hermanos y hermanas, estos son algunos de los escritos con los que debéis ocuparos, en lugar de ocuparos de comentarios que pueden provenir de parte de quienes poseen información que no es la más fidedigna y cuyos motivos pueden ser tema de discusión. Y permitidme decir, entre paréntesis, que la mayoría de tales escritores no tienen impedimento alguno en tener alguna información auténtica en sus escritos. Bien, vamos a ver ahora Juan 20, versículos 11 al 18. El primer testigo de Cristo resucitado. El presidente James E. Faust de la primera presidencia explicó que la primera persona a la que Jesús se apareció como sea resucitado tiene un profundo significado. Ninguna mujer debiera poner en tela de juicio lo mucho que el Salvador valora a la mujer. La acongojada María Magdalena fue la primera que fue a ver el sepulcro después de la crucifixión y, al ver removida la piedra de la entrada y que el sepulcro estaba vacío, corrió a darles la noticia a Pedro y a Juan. Los dos apóstoles acudieron a ver el lugar y se fueron apesadumbrados y tristes. Pero María se quedó. Anteriormente, ella había estado cerca de la cruz. Mateo 27:56, Marcos 15:40, Juan 19:25. Y estuvo presente cuando sepultaron al Señor. Mateo 27:61, Marcos 15:47. Ahora estaba llorando junto al sepulcro vacío. Juan 20:11. Allí tuvo el honor de ser el primer ser mortal que vio al Señor resucitado. Mujer, ¿por qué lloras? Diana de noviembre de 1996, página 64. Juan 20:16-20, ¿qué nos dice? Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor, es decir, se alegraron cuando vieron al Señor. Es decir, es cuando Tomás dijo que él no creería hasta que no metiese las manos en
en la salida de Jesucristo. El elder Joseph B. Bigling del Quórum de los 12 Apóstoles describió la desesperación de los discípulos de Jesucristo el viernes en que fue crucificado. Luego añadió: la desesperación no tardó en desaparecer, puesto que el domingo el Señor resucitado rompió los lazos de la muerte, salió de la tumba y apareció gloriosamente triunfante como el Salvador de toda la humanidad. Cada uno de nosotros tendrá su propio viernes, días en los que el universo mismo parece deshecho y los pedazos de nuestro mundo yacen esparcidos hechos trizas. Todos enfrentaremos esos momentos difíciles cuando parece que nunca volveremos a ser los de antes. Todos tendremos nuestro viernes. Pero les testifico en el nombre de aquel que conquistó la muerte: el domingo llegará. En las tinieblas de nuestro pesar, el domingo llegará. No importa nuestra desesperación, no importa nuestro pesar, el domingo llegará. En esta vida o en la próxima, el domingo llegará. Les testifico que la resurrección no es una fábula. Tenemos los testimonios personales de quienes lo vieron a él. Miles, tanto en el viejo como en el nuevo mundo, fueron testigos del Salvador resucitado. Palparon la salida de sus manos, de sus pies y de su costado, y al abrazarlo lloraron lágrimas y un gozo incontenible. Liaona, noviembre de 2016, página 30, el discurso El domingo llegará. Juan 20:22. Sopló y les dijo. El presidente Harold Berlin dijo lo siguiente en cuanto a estas palabras. Él sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Juan 20:22. Lo cual fue con toda probabilidad la confirmación y la comisión de recibir el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu mediante la imposición de manos, ya que aquel era el procedimiento que siguieron sus discípulos a partir de entonces. Reporte de la conferencia 18 de abril de 1955. El elder Bruce R. McConkie, en el Quórum de los 12 Apóstoles, sugirió de manera similar que la expresión Jesús le sopló probablemente significa que puso la mano sobre su cabeza mientras pronunciaba las palabras recibe el Espíritu Santo. El elder McConkie continúa enseñando que ese acontecimiento ilustra la diferencia que hay entre conferir el don del Espíritu Santo y disfrutar el efecto de ese don. Así pues, ellos recibieron el don del Espíritu Santo, pero en realidad no disfrutar en ese momento de dicho don. El don del Espíritu Santo es el derecho, basado en la fidelidad, de recibir la compañía constante de este miembro de la Trinidad, y este don se confiere por la imposición de manos que sucede o que precede al bautismo, siempre y cuando haya un compromiso total a la ley que lo acompaña. Este don ofrece bendiciones incuestionables. En realidad, todo aquel sobre el que se confiere el don no disfruta ni posee el don que se le ofrece. En el caso de los apóstoles, el disfrutar en efecto del don se demoró hasta el día de Pentecostés. Hechos 2. Y esto está en Doctrina del Nuevo Testamento, comentarios, 3 tomos, 1965 a 1973, en el primer tomo de la página 857. Bien, y ahora aquí hago un clicazo, un paréntesis, para recordarle que este canal, del cual no he recibido todavía ni un céntimo, no se puede mantener sin donativos. Si esto sigue así, no sé cuánto podré durar. Por favor, acordaros de este que os habla y acordaros de la necesidad de los donativos. Gracias. No os molesto más. Espero. Continúo. Pero, naturalmente, les parecía que él no había estado con ellos el tiempo suficiente. 3 años no es suficiente para llamar a todo un quórum de 12 apóstoles de entre un puñado de conversos nuevos, purificarlos del error de sus costumbres, enseñarles las maravillas del Evangelio de Jesucristo y después dejarlos a que continuaran la obra hasta que ellos también fueran muertos. Un panorama sumamente abrumador para un grupo de líderes recién ordenados. Durante la vida terrenal tenemos la certeza de la muerte y la carga del pecado. La expiación de Jesucristo compensa esos dos aspectos seguros de la vida terrenal. Sin embargo, además de la muerte y del pecado, afrontamos muchos otros desafíos a lo largo de la vida mortal.
Gracias a esa misma expiación, nuestro Salvador puede proporcionarnos la fortaleza necesaria para superar esos desafíos terrenales. La mayoría de los relatos de las Escrituras sobre la expiación hablan de que el Salvador rompió las ligaduras de la muerte y sufrió por nuestros pecados. En su sermón registrado en el libro de Mormón, Alma enseñó esos principios fundamentales, pero además nos proporcionó las declaraciones más claras de las Escrituras de que el Salvador también sufrió los dolores, las enfermedades y los padecimientos de su pueblo. Alma describió esa parte de la expiación del Salvador, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Alma 7:11 y también 2 Nefi 9:21. Nuestro Salvador padeció y sufrió la plenitud de todos los desafíos terrenales, según la carne, a fin de que, según la carne, supiera cómo socorrer, lo cual significa prestar auxilio o ayuda a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Por consiguiente, Él conoce nuestros problemas, dolores, tentaciones y sufrimientos, porque por voluntad propia los padeció, todos como parte esencial de su expiación. Gracias a ello, la expiación lo faculta para socorrernos, para darnos la fortaleza a fin de soportarlo todo. ¿Cuáles son esos dolores, aflicciones y enfermedades mortales que nuestro Salvador sintió y sufrió? Tarde o temprano todos sufrimos dolores, aflicciones y enfermedades. Aparte de lo que sufrimos a causa de nuestros pecados, la vida terrenal está llena de problemas, dolores y sufrimiento. Como bien sabéis, nosotros y nuestros seres queridos padecemos enfermedades. En algún momento todos sentimos dolor a raíz de lesiones traumáticas o de otras dificultades de carácter físico o mental. Todos sufrimos y lamentamos la muerte de un ser querido. Todos enfrentamos el fracaso de las responsabilidades personales, las relaciones familiares o los empleos. Como declaró el salmista, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le libra Jehová. Salmos 34:19. Al principio de su ministerio terrenal, el Salvador había dicho: hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16:28. El Cristo resucitado predijo que Juan sería uno de los que cumplirían esa profecía y se quedarían en la tierra hasta que él volviera. Juan 21, 22 y 23. Un relato más completo de esa conversación entre Salvador, Pedro y Juan se encuentra en Doctrinas y Convenios, sección 7, la cual es una versión traducida del relato escrito por Juan en su pergamino que él mismo escondió, Doctrinas y Convenios 7. Esa revelación aclara que Juan pidió al Salvador poder sobre la muerte para que viva y traiga almas a ti, y en respuesta el Salvador le concedió a Juan poder para vivir hasta su segunda venida. Doctrinas y Convenios 7, versículos 1 al 3. De ese modo, Juan se convirtió en un ser trasladado. Tales seres experimentan un cambio de manera que no padecen el dolor de la muerte hasta el momento de su resurrección a la inmortalidad. Ver oscuridad donde esperaba ver luz me recordó que una de las necesidades fundamentales que tenemos a fin de progresar es mantenernos conectados a nuestra fuente de luz, Jesucristo. Él es la fuente de nuestro poder, la luz y la vida del mundo. Sin una fuerte conexión a Él, comenzamos a morir espiritualmente. Con ese conocimiento, Satanás intenta explotar las presiones mundanas que todos afrontamos. Él trabaja para atenuar nuestra luz, poner la conexión en cortocircuito, cortar el suministro de energía y dejarnos solos en la oscuridad. Esas presiones son condiciones comunes en la vida terrenal, pero Satanás trabaja con esmero para aislarnos y decirnos que somos los únicos que las estamos sufriendo. Cuando nos agobian las tragedias, cuando la vida es tan dolorosa que no podemos respirar, cuando hemos recibido una serie de golpes como el hombre en el camino a Jericó y se nos da por muertos, Jesús se presenta y echa aceite en nuestras heridas, nos levanta con ternura, nos lleva a un mesón y nos cuida.
Sí, esto me recuerda la historia de las pisadas en la arena, que quizás, estoy seguro que muchos recuerdan y conocen. Y es que había un hombre que que estaba caminando por la playa, y entonces de vez en cuando miraba atrás y, y veía dos pares de pisadas. Pero de repente llegó un momento en que solo vio un par de pisadas. Entonces se quejó y dijo, ¿cómo es posible que cuando yo pasé, que estuviste conmigo a mi lado en los buenos momentos, pero cuando llegó los malos momentos, tú te apartaste de mí? Y la voz le dijo, es cierto que estuve contigo en los buenos momentos, como se muestran en estas pisadas que yo iba a tu lado. Pero amigo mío, cuando pasaste pesares y dificultades, esas pisadas que ves son las mías, porque yo te llevaba en brazos. A aquellos de nosotros que estamos afligidos, Él dice, aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas. Para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Cristo sana las heridas. El Elder Bernard lo dijo bien claro. La expiación de Jesucristo abarca tanto a justos como a pecadores. Se puede decir más alto o más bajo, pero no más claro. En Juan 21:17 hace una pregunta a Jesús a Pedro y le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Esto es una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. Permítaseme preguntar a cada uno de vosotros, ¿amáis al Señor? La respuesta casi sin excepción sería que sí. Pongámonos en el lugar de Pedro. ¿Podéis imaginar esa gran escena de aquel poderoso Pedro siendo interrogado con estas sencillas preguntas? Y el Señor tenía una forma de conocer cuán profundo era el amor en el interior de Pedro y cómo enseñarle la forma de mostrar su amor. Nosotros mostramos y probamos nuestro amor apacentando los corderos y las ovejas. En la tierra hay cerca de 3.000 millones de personas hoy en día, y al paso en que enseñamos en la actualidad, más de 2.500 millones de los hijos de Dios no aprenderán el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo os sentiríais si viviendo en esta tierra no tuvieseis la oportunidad de oír y aprender en cuanto al verdadero camino de la vida? Nuestra tarea es grande. Necesitamos maestros. A cada miembro de esta iglesia que tenga un testimonio y esté convertido, se necesita con urgencia. Los corderos y las ovejas tienen hambre de pan de vida, del Evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos mostrar nuestro amor siguiendo al profeta de Dios, con cada miembro un misionero, para atraer una o más almas a la iglesia cada año. Ben A.P. Rothbard, reportaje de las conferencias, octubre de 1963, página 66. Cristo se levantó de entre los muertos, como un ser glorificado y resucitado. Apareció ante los discípulos. Ellos lo vieron las heridas que fueron producidas en la crucifixión. Lo vieron comer y hablar y moverse delante de ellos. Estaba vivo. Vieron que vivía y declararon ese testimonio ante reyes y naciones, y lo defendieron como testimonio fiel hasta el fin de su vida. Otros apóstoles y profetas en esta época moderna dan el mismo testimonio, que Jesús vive y es el Redentor. Siglo antes de su ministerio, de su muerte y resurrección, el Salvador había mandado a Moisés que la verdad fuese verificada mediante el testimonio de 2 o más testigos, Deuteronomio 17:6, y se puede comparar con Doctrinas y Convenios 6:28. De acuerdo con este requisito, entre su resurrección y ascensión, los discípulos, veintena de ellos,
llegaron a ser testigos del Redentor viviente. En una conferencia general, el presidente Harold Lee inició su testimonio con estas palabras: sé, con un testimonio más poderoso que el de la vista, sin duda que varios cientos vieron a Jesucristo durante su vida. Aun Pilato y el Sanedrín lo vieron, pero no por eso tenían el testimonio de que Él era su Redentor. Lean estos 4 pasajes cuidadosamente para ver cómo este segundo testimonio, más poderoso que la vista, fue un principio establecido por Jesucristo que estaba bien comprendido por sus discípulos. Resumiendo, la Pascua es la festividad cristiana en la que se celebra la resurrección de Jesucristo. Después de que Cristo murió en la cruz, colocaron su cuerpo en un sepulcro. Allí permaneció, separado de su espíritu, hasta su resurrección, cuando su espíritu y su cuerpo volvieron a unirse. Los santos de los últimos días afirman y testifican que Jesucristo resucitó y que vive actualmente con un cuerpo glorificado y perfecto de carne y huesos. Lo testifico. Yo lo testifico. Después de su resurrección, Jesús se apareció primero a María Magdalena, luego a otros discípulos. Algunos no se convencieron de su resurrección, creyendo que sus apariciones eran las de un espíritu incorpóreo. Jesús les aseguró: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Luego él comió pescado y miel en su presencia, disipando aún más la duda. En la Pascua no solo celebramos la resurrección de Cristo, sino también la resurrección universal. Gracias a la expiación de Jesucristo, todas las personas resucitarán, sus cuerpos y espíritus se reunirán para nunca más separarse. Los santos de los últimos días conocen la veracidad de esta declaración de Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 20-22 y también Alma 11, 42-45. Los santos de los últimos días llevan a cabo los servicios dominicales de la Pascua de la Resurrección, pero no siguen las prácticas religiosas del miércoles de ceniza, la Cuaresma ni la Semana Santa. En los servicios de Pascua de los santos de los últimos días generalmente se repasan los relatos sobre la crucifixión y la resurrección de Cristo y los acontecimientos relacionados con ello, que se hallan en el Nuevo Testamento y en el Libro de Mormón. Para estos servicios, a menudo las capillas se decoran con azucenas blancas y otros símbolos de vida. Con frecuencia, los coros de barrio interpretan obras relacionadas con la Pascua de la Resurrección y las congregaciones cantan himnos sobre la Pascua. Como en los servicios de los demás domingos, los emblemas de la Santa Cena se reparten a la congregación. Algunas familias santas en los últimos días incluyen los tradicionales conejos y huevos de Pascua para los niños en sus celebraciones familiares. Aunque no tienen ningún significado religioso para los santos de los últimos días, tales tradiciones no se desalientan oficialmente. Es decir, que no se prohíbe, no se impide, no se permite. El objetivo de la festividad es religioso. Para los santos de los últimos días, la Pascua de la Resurrección es una celebración de la promesa de la vida eterna por medio de Cristo y tiene la convicción que Job: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Job 19, versículos 25 y 26. Os testifico que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo, el mismo Hijo de Dios. Nació y fue el niño de Belén, vivió y ejerció su ministerio entre los hombres, fue crucificado en el Calvario, sus amigos lo abandonaron, sus allegados más íntimos no comprendieron cabalmente su misión y dudaron. Uno de los que gozaban de su mayor confianza llegó incluso a negarlo tras conocerlo.
Un gobernante pagano, luchando con su propia conciencia después de consentir en la muerte de Jesús, hizo que sobre la cruz se colocase una inscripción proclamando: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19:19, es decir, INRE. Pidió perdón para los que lo atormentaban y luego voluntariamente entregó la vida. Su cuerpo fue puesto en una tumba prestada. En la abertura de la misma se colocó una piedra inmensa. En la mente de sus estupefactos discípulos hacía eco sus últimas palabras: confiad, yo he vencido al mundo. En el tercer día se produjo un gran terremoto. La piedra salió de la abertura de la tumba. Algunas de las mujeres, entre los más devotos de sus discípulos, fueron al lugar llevando especias aromáticas y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24:3. Aparecieron ángeles y sencillamente dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:5-6. Nada hay en la historia que iguale a este dramático anuncio. No está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección de Jesucristo ha sido proclamada como uno de los acontecimientos mejor confirmados en toda la historia. De lo que aquí han aprendido, identifiquen 5 razones que justifiquen esto. ¿En qué forma fundamental es mayor su confirmación que la de cualquier acontecimiento secular? La tumba vacía de nuestro Salvador es lo más significativo de todos los tiempos, pues fue la muerte quien había sucumbido, no Jesucristo. El príncipe de paz, habiendo cumplido todas las cosas, es el príncipe de la vida para toda humanidad y la vida eterna para quienes quieran seguirlo. En el nombre de Jesucristo. Amén.